Usted está en Pórtico Online, conciencia y objetividad en el análisis informativo. Regresamos con la información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Pórtico Online, transmitiendo desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Esta tarde nos acompaña el secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta. Secretario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, con el gusto de saludarte, saludar a todo el auditorio. Secretario, concluye prácticamente esta administración, nos restan 6 meses solamente. ¿Cuál es el estado de las finanzas en la administración pública estatal? Sí, como no, Juanito, comentarte que efectivamente estamos muy cercanos ya a la conclusión de la administración del gobernador Miguel Alonso. Hemos venido trabajando durante todo este sexenio para que las finanzas del Estado vayan mejorando. Hemos estado haciendo muchos ajustes en el transcurso de estos años. Hemos ido mejorando nuestros indicadores de gasto interno, de control de gastos que se hacen en gasto corriente dentro de la propia administración, mejorando nuestros perfiles de deuda, mejorando la inversión que se hace en infraestructura, que este es un tema fundamental y que es primordial para las calificadoras de riesgo en el país y en el mundo, donde vienen y revisan cómo los estados van gastando menos en gasto corriente y hacen más inversión productiva. Así hemos estado trabajando estos 5 años y medio que lleva la administración, y afortunadamente el gobernador Miguel Alonso entregará buenas cuentas financieras a pesar de las dificultades económicas que se tienen en el país. Creo que si no se hubieran hecho todos estos ajustes en estos años, pues la condición del Estado sería completamente diferente y una situación más compleja a la que hoy nos enfrentamos. Este último año, 2016, lo que resta de la administración, estaremos enfrentando una circunstancia compleja económicamente hablando, no solamente del Estado. El país en sí mismo tiene una situación compleja ante un entorno económico mundial difícil, con un precio del petróleo y que sigue siendo una buena fuente de ingresos para el país, con un precio del petróleo ya por debajo de los $30, cuando un presupuesto se hizo con una perspectiva de $50 el precio del barril durante 2016, un tipo de cambio más alto, con reducciones presupuestales importantes. Pues bueno, también el Estado ha hecho lo que le corresponde. Hemos tenido que ajustar el presupuesto de egresos del Estado en alrededor de 560 millones de pesos, recursos con los que no contaremos en este año y que se tuvo que modificar la propuesta que hizo el gobernador ante la legislatura, donde el programa de reestructuración financiera nos ofreció un panorama más terso a la salida de esta administración, y desde luego la siguiente administración, cualquiera que fuera, iba a tener una condición más favorable que la que actualmente tenemos, donde íbamos a ahorrarnos flujos de efectivo. La principal idea de este programa de reestructuración es que mejorara nuestros flujos de efectivo, que no estuviéramos destinando el recurso solamente para pagar la deuda que se tiene contratada actualmente, sino que nos diera la facilidad de sopesar todos aquellos recortes que se están esperando por parte de la Federación en lo que respecta a las participaciones. No se autorizó como tal el programa, nos autorizaron solamente una parte, y dado esa complejidad se tuvieron que hacer ajustes importantes en el presupuesto, que de hecho no los hizo el Ejecutivo, lo hace la propia legislatura, los ajustes correspondientes, y pues bueno, estamos trabajando con eso ante una situación que vive todo el país. Sin embargo, reitero, las condiciones con las que el gobernador Miguel Alonso entrega el Estado financieramente hablando son completamente diferentes a como la recibió, con una perspectiva de un gasto estable, de flujos de efectivo positivos, sin una presión tan fuerte como en aquel entonces se tuvo, con una situación donde no hay ningún riesgo de un incumplimiento ante la banca, que se pueda quedar algún crédito sin pagar, que se pueda quedar algún pendiente institucional de ese tamaño. Dos aspectos que son importantes en el manejo de las finanzas públicas y en la generación de riqueza de un Estado. Uno de ellos tiene que ver naturalmente con la situación económica de los ajustes que van a provocar precisamente a partir de la Federación y su repercusión en los estados. ¿Cómo está previendo
el gobierno de Zacatecas estos ajustes que ya anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que serían para el 2017, pero que pues son impostergables y que se tienen que hacer a partir de este año? ¿Dónde nos van a pegar y qué es lo que va a modificar? De hecho, la circunstancia para el Estado, Juan, como lo he mencionado hace un momento, va principalmente en lo que es gasto corriente. Va principalmente en todos aquellos gastos o inversiones que no son prioritarios para el Estado. Tendremos que ajustarnos mucho lo que corresponde al capítulo 2000 y 3000, que es gasto principalmente que se hace dentro de las oficinas. Tendremos que hacer una reducción muy importante. Tendremos que hacer ahorros en gastos de papelería, luz eléctrica, agua, o sea, todo lo que son consumibles tendremos que estar haciendo algunos ajustes. Deberemos de eliminar algunos programas que no son fundamentales para la buena marcha del Estado, y ahí es donde estamos trabajando para hacer los ajustes pertinentes ya desde este año, dado la eminente disminución de presupuesto que teníamos programado para 2016 ante el ajuste que se dio en el programa de reestructuración financiera. Es donde estamos trabajando, es donde vendrán los efectos. El principal objetivo del gobernador Miguel Alonso es que el capítulo 1000 se respete, que sigamos teniendo el trabajo para la gente, que no tengamos una reducción de plazas de trabajo, y ahí estaremos trabajando para que la gente siga teniendo su fuente de trabajo. ¿Harán un esfuerzo para evitar despidos, para evitar ajuste de personal? Sí, desde luego es algo importante para que podamos conservar la misma plantilla que hoy tenemos. Es uno de los principales objetivos que se buscó proteger en este presupuesto, no así en algunas dependencias, los programas, las acciones que se tienen que hacer. Entonces estamos teniendo reducciones. Hay algunas voces donde actualmente con el presupuesto que ya fue aprobado y que fue puntualizado, no podremos hacer inversiones en la adquisición de vehículos, en la adquisición de mobiliario, en la adquisición de cursos, en algunos aspectos que, reitero, que no son fundamentales para la buena marcha del Estado. Ahí es donde estamos reduciendo el gasto principalmente. En el aspecto de proveedores, secretario, estamos conversando con el secretario de Finanzas del gobierno de Zacatecas, Fernando Soto Acosta. ¿Qué tanto es la deuda con los proveedores que actualmente tiene el gobierno del Estado? Bueno, este es un tema muy importante y qué bueno que lo tocas, Juan. La forma de contabilizar ahora nuestros compromisos de pago que se tienen con proveedores, constructoras, etcétera, cambió a como se venía haciendo en años anteriores. Las nuevas leyes, la nueva ley de contabilidad, nos obliga a contabilizar en el caso de aquellos compromisos que sean por un año, nos obligan a contabilizar lo que vale el contrato de servicios, la contratación de una obra, nos obliga a contabilizarlo ya como un pasivo del Estado. Por ejemplo, si estamos hablando de la obra que hoy estamos haciendo aquí en la Curva de la Araña, una obra que pudiera valer a lo mejor 5 millones de pesos, que no ese es el costo, es un ejemplo, y que a la fecha la constructora nos ha presentado documentación para pagarle solamente 1 millón de pesos. Nosotros, desde que se hace el contrato, tuvimos que haber registrado en nuestros pasivos el total del contrato, es decir, los 5 millones de pesos, porque ya es un compromiso de pago hacia esta constructora. En el momento que nos presenta su documentación para solicitarnos el pago del primer 1 millón de pesos, en ese momento a nuestros pasivos le restamos el 1 millón de pesos y ya nada más le debemos 4 millones de pesos, aunque no esté desarrollada la obra. Por eso es por lo que ahora se registran los pasivos de esa manera, porque ya es un contrato en firme. Entonces, en esta parte tendríamos que estar dividiendo lo que corresponde a obra, y que muchas de estas obras, el recurso siendo federal, ya lo tenemos ministrado por la Federación. Ese recurso ya existe en las arcas del Estado, ya existen cuentas bancarias, lo único que tenemos que hacer es que se ejecute la obra y se pague. Entonces, realmente es un pasivo que está respaldado. El resto de los pasivos que podemos tener con otros proveedores puede ser pues, lo que es común en el gasto corriente, que es donde se hacen las adquisiciones de papelería, donde se hacen las adquisiciones de combustible, algún contrato de servicios con algún prestador, no sé, de mantenimiento de equipo de cómputo, etcétera.
Entonces, realmente los pasivos que tenemos con estos proveedores van en diferentes índoles. En obras, te puedo decir que a la fecha tenemos alrededor de 3,000 o 4,000 millones de pesos que se les debe a los constructores, pero que es un recurso que ya existe, no es un recurso que tengamos que ir a buscarlo para pagar, sino que ya existe. Está respaldado. Está respaldado, efectivamente. Lo único que necesitamos es que se lleve a cabo la obra. ¿Deudas con algún otro tipo de proveedor? ¿De servicios, por ejemplo? Te digo, va inmersa en esta contabilidad. Ahí va. El día de ayer entregamos puntualmente la cuenta pública 2015 y en esta cuenta pública cualquier persona puede accesar a la página de internet de la Secretaría de Finanzas, donde pueden consultar la cuenta pública íntegra y ahí viene el desglose de los pasivos que tenemos, en donde podrán encontrar desglosado puntualmente tanto la deuda pública como tal, que es los compromisos bancarios, como los pasivos que tenemos con estas empresas y cómo está desglosado cada uno de los rubros. A propósito, secretario, ya pasó toda la polémica, incluso para la aprobación de este nuevo empréstito que se contrajo en el mes de diciembre, que no fue totalmente como lo había planteado el Ejecutivo del Estado, como lo comentó al inicio, pero una parte sí se pudo aprobar por parte de la 61 legislatura. ¿Cómo se integra ya ahora, febrero 16, la cuenta pública del Estado de Zacatecas? ¿Cómo queda? ¿Cuánto se debe? ¿Y cómo se está pagando el servicio de la deuda? ¿Y qué costo va a tener para los zacatecanos? Bueno, en el caso de la cuenta pública 2015, Juan, no perdamos de vista que es una cuenta pública que se presenta al corte del 31 de diciembre de 2015. En esta cuenta pública, si la gente buscara estos 2,050 millones de pesos que autorizó la legislatura, no los van a encontrar, porque aún no los ejercemos. Pueden encontrar nuestro saldo de los pasivos de corto plazo, que una parte de este nuevo empréstito nos va a servir para cubrir esos pasivos de corto plazo, pero no van a encontrar el global de los 2,050. A la fecha de corte del 31 de diciembre, estamos hablando que teníamos el saldo de aquel crédito a largo plazo de los 4,700 millones de pesos, más 1,100 millones de pesos aproximadamente, que es el saldo al 31 de diciembre, de los créditos de corto plazo. Estamos cercanos ya a la contratación y a la disposición de 2,050 millones de pesos, que es lo que autorizó la legislatura. Con eso vamos a pagar los créditos de corto plazo, es decir, es una sustitución de deuda solamente, mejorando las condiciones de mercado de la deuda y previendo precisamente lo que decía al inicio de la plática, Juan, donde si no pagáramos o si no reconvirtiéramos esos 1,100 millones de pesos a largo plazo, tendríamos que pagarlos en este año de 2016. Entonces sería restarle flujo de efectivo al Estado para pagar los créditos y entonces tendríamos que recoger dinero de otras partidas para poderlo hacer. Entonces ahora, como se hace a largo plazo, nos da la oportunidad de que no tengamos que erogar esos 1,100 millones de pesos de momento. Estamos pactando un plazo de gracia de 2 años y después de estos 2 años empezar a pagar los capitales y estaremos pagando los intereses correspondientes. En alguna publicación de alguno de tus colegas periodistas, por ahí decía y hacía una anotación donde indicaba que de los créditos que estábamos contratando, solamente uno de ellos, que es Combanorte, mencionaba a esta persona que de 1,000 millones de pesos íbamos a pagar como 3,000 millones de pesos de intereses, cosa totalmente falsa, totalmente falso. Lo que estamos contratando son 2,050 millones de pesos y en una proyección financiera que ya hemos hecho con la banca, teniendo condiciones estables en tasas de interés como se están previendo para la actualidad, y adicionalmente que debemos de contratar las coberturas de tasa para evitar un movimiento abrupto en los niveles de tasa que se está dando y se va a dar en el corto plazo de acuerdo a lo que está proyectando el propio Banco de México y lo que está sucediendo en la Fed en Estados Unidos. Estamos previendo que las tasas de interés se vayan incrementando en el corto plazo. Dado estas circunstancias y como estamos estructurando el crédito, en el lapso de los 15 años que se está solicitando estos 2,000 millones de pesos, estaremos pagando alrededor de 824 millones de pesos de intereses por los 2,000 millones de pesos.
totalmente falso lo que publicó esta periodista en días pasados, que generó cierta inquietud en el gremio y en la propia sociedad, porque pues era algo irracional lo que mencionaba del costo de este financiamiento. Entonces estamos hablando que pagaremos durante 15 años 824 millones de pesos por este nuevo crédito que estamos contratando por los 2.050 millones de pesos. Es la cantidad total a 15 años, lo que se va a pagar de intereses. Efectivamente, que si lo estamos proyectando así y las condiciones de mercado se mantienen estables, pero adicionalmente seguimos con las coberturas de tasa que estamos previendo, no deberá de tener una variación tan fuerte como se da. Pues bueno, esas cantidades de recursos que se están pactando es el total de los 15 años, que también hay que agregarle el factor del valor del dinero durante el tiempo, Juan, que 824 millones de pesos no valen lo mismo ahorita que dentro de 15 años. El presupuesto que hoy tenemos no será el mismo que tendremos dentro de 15 años, y el valor del dinero es importante, como se viene haciendo la inflación anual arriba de un 3,5% por cada año, pues bueno, también implica el costo real que puede tener este dinero. Podemos desglosar, por ejemplo, porque esta cantidad sería por los 2.050 millones de pesos. Así es. Ya aprobados. De la deuda anterior que se tiene, ¿a cuánto asciende y cuánto se pagaría por las tasas de interés? Bueno, traemos un saldo aproximadamente como de 4.500 millones de pesos ya al 31 de diciembre. Hemos venido pagando ya capitales del crédito de largo plazo y las condiciones de mercado son muy similares. Estamos hablando que de 4.000 millones de pesos en el lapso que nos resta, son alrededor de 12 años aproximadamente lo que resta de aquel crédito que se contrató en el 2011, estamos hablando que estaremos pagando alrededor de 1.600 millones de pesos de aquí en adelante, al que se termine el plazo, de intereses. Eso es lo que estaríamos pagando. Entonces, las cifras exorbitantes que se han mencionado en algunos de este controvertido, como lo dices tú, Juan, solicitud de crédito, no tiene nada que ver con la realidad y con lo que hemos estado proyectando. Solamente en uno de los casos que se reestructuraron entonces en 2011, que fue aquel PPS que se utilizó para la construcción y para la administración de ciudad administrativa, ahí tenemos un ahorro nada más de 2.000 millones de pesos respecto a las proyecciones que se tenían si hubiéramos continuado con el PPS. Ahí nos ahorramos esa cantidad, y solamente en el caso del PPS se hubiera duplicado el costo de lo que se solicitó en aquel entonces para poder hacer la construcción de ciudad administrativa. Se proyectó la aprobación del presupuesto de egresos y la ley de ingresos 2016 durante todo este año. Esto significa que ustedes se hará la entrega-recepción, naturalmente, el protocolo de salida en el mes de septiembre, y entrará la nueva administración a partir del 12 de septiembre, cuando es el cambio de poderes, y de ahí en adelante la administración estatal. No habrá ningún problema con la cuestión de las cuentas bancarias, los saldos que quedan y sobre todo el manejo de flujo económico, de liquidez, para poder pagar capítulo 1000, 2000, 3000 y todo lo que se haya contraído. Es lo que esperamos, Juan, que toda esta transición de poderes, que el gobernador Miguel Alonso entregue cuentas claras y la posibilidad de que la próxima administración vaya a salir adelante sin complicaciones serias en el manejo de las finanzas. Estamos garantizando que no tendrán la problemática que tuvo el gobernador Miguel Alonso al inicio, de encontrar créditos vencidos, de encontrar una situación complicada ante las calificadoras y que las tasas de interés se fueran para arriba. Eso está eliminado con esta reestructuración que estamos haciendo. Tendremos que ir viendo la evolución del país durante estos próximos 6 meses. No vamos a poder cubrir al 100% el déficit de gasto educativo. El gobernador sigue haciendo las gestiones ante la federación para poder cubrir esas diferencias que no se dieron ante el programa de reestructuración. En el programa de reestructuración nos debe quedar claro, no nos autorizaron 1.000 millones de crédito y no nos autorizaron la reestructuración de lo que ya tenemos contratado, que en eso nos significaba 2 ahorros importantes. Uno, en tasas de interés.
el crédito que tenemos contratado lo tenemos ya pactado a tasa TIE más 1.70 puntos de margen, y hoy estamos contratando créditos o tenemos ofertas de la banca de TIE más 1.10. Estamos hablando que son 0.60, 0.70 de diferencia entre las tasas de interés que hoy estamos contratando a como viene el crédito, que eso nos significaba también un ahorro importante de intereses. Y la otra parte es el ahorro en flujos, que al poder reestructurar y poder contratar 2 años adicionales de gracia ante este crédito, nos significaba un ahorro en flujos de efectivo de alrededor de 400 millones de pesos. 400 millones de pesos que iban a ser inyectados precisamente al déficit tan importante que tenemos en gasto educativo. En lugar de pagarlo a la banca, lo íbamos a utilizar para pagar sueldos y salarios del sector educativo. Ahora, no hay... Algunos nos llama la atención y hacemos a veces algunas conjeturas que pueden ser erróneas. La administración terminará con una deuda y el pago del servicio de la deuda y el pago del finiquito de la deuda. Eso va a presionar el ejercicio presupuestal, lo cual coincide con una disminución del recurso de la federación, del recurso presupuestal. ¿Eso no meterá en una crisis a la próxima administración? Tendremos que hacer los ajustes desde esta administración, Juan. Tendremos que proponer qué es lo que va a suceder, al igual que lo está haciendo la federación. No podemos ir a contracorriente de lo que está haciendo y lo que está proponiendo la federación. Creo que si la federación está haciendo ajustes importantes, previendo la situación de 2017, nosotros no podemos ir al contrario, es decir, no podemos proponer más gasto, no podemos proponer crecimiento de plantillas, no podemos proponer generar nuevos proyectos. Tendremos que ser muy cuidadosos desde esta administración, y desde luego la siguiente administración en septiembre tendrá que ver y tendrá que avalar esos ajustes que tendrá ya que ejecutar directamente en el año 2017. Ese sería el trabajo que se tiene que hacer desde este año para evitar precisamente lo que estás comentando, que vaya a haber un inicio de administración con una situación complicada financieramente hablamos. Entonces tendremos que ser muy cautelosos. Se ha dispuesto ya, por indicación del gobernador, una comisión de racionalización donde estamos trabajando y estamos revisando todos los rubros a los que habrá que ajustarnos desde este año para poder tener una condición estable. Y reiterar, no podemos ir a contracorriente con lo que está pasando en el país. Pues secretario, yo le agradezco que nos haya aceptado esta invitación a venir a conversar con el auditorio de Pórtico Online y hablar de este tema de la economía que a muchos zacatecanos y zacatecanas preocupa. Muchas gracias, al contrario, estoy disponible para cualquier momento. Un saludo a todo el auditorio. Sigue con nosotros aquí en Pórtico Online, no le cambie. Pausa y volvemos. Usted está en Pórtico Online, conciencia y objetividad en el análisis informativo. Regresamos con la información.